Bueno, miren, estimados alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar un aspecto muy importante de la salud pública que tiene relación con qué hacer o qué se está haciendo, qué se ha hecho a lo largo del tiempo y lo que nos falta hacer, los problemas que hay para mejorar la salud pública de nuestra población. Ese es el tema, promoción de la investigación en salud pública del Perú, en nuestro país. Por supuesto que también abordaremos algunos aspectos relacionados a los países ricos que no tienen muchos problemas porque la investigación en esos países está muy lejos de lo que nosotros hacemos o de que o que en Latinoamérica se hace. Esta frase yo quiero ponerlo y porque quiero iniciar con lo que dice aquí, la miseria del pueblo es la madre de las enfermedades. Este fue escrito por un investigador alemán. Un alemán en el año que falleció en el año 1821 y hasta la fecha sigue siendo vigente. En donde hay más miseria, hay más enfermedades. Mientras no superemos la miseria, es decir, mientras no mejoremos la situación económica de las gentes, nosotros seguiremos siendo un país lleno de enfermedades, plagado de enfermos con tuberculosis, en donde el COVID nos va a mellar, y así como nos ha mellado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la investigación en salud pública? El objetivo es fundamental, tiene como fundamento indagar, analizar y explicar la distribución del estado de salud. Voy a poner un ejemplo. Hay un problema de salud pública en nuestro país que es el embarazo en la adolescencia. Aun cuando se está mejorando la estadística de menos embarazos cada vez en la adolescencia, estamos en 8% de mujeres que se embarazan en la adolescencia. Entonces, cuando nosotros queremos solucionar este problema, tenemos que hacer investigaciones. ¿Y qué hacemos? Indagamos, analizamos y explicamos cómo se distribuye el embarazo en la adolescencia en nuestro país, teniendo en cuenta, esto es muy importante, la transición demográfica o la transición epidemiológica. ¿Qué significa esto? De que nosotros no podemos dejarnos guiar de números absolutos de todo a nivel nacional, sino que tenemos que desagregarlo por lugares, por regiones, en donde definitivamente las tasas de embarazo en adolescentes son mucho mayores. Si no, fijémonos en la tasa de embarazo en la adolescencia, tal como vamos a ver en nuestra próxima clase, el próximo mes, cómo las tasas de embarazo en adolescencia en la selva o en la sierra son más altas que en Lima. Y entonces, cuando nosotros queremos indagar, analizar, explicar, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el aspecto relacionado a la distribución de las enfermedades en los diferentes lugares del país, desde los lugares más pobres hasta los lugares más privilegiados. Y en una misma ciudad como Lima, hay lugares privilegiados y hay lugares olvidados, los asentamientos humanos, los lugares donde hay invasiones, donde no tienen acceso a la salud. Entonces, cuando hagamos investigación en salud pública, vuelvo a repetir, tenemos que indagar, analizar y explicar qué es lo que está pasando, cómo se distribuye la enfermedad en las poblaciones y qué factores lo determinan. Esto, por supuesto, en el embarazo en la adolescencia ya se sabe, ¿no? Hay factores que son determinantes. Y los factores, entre ellos, por ejemplo, el poco acceso, como un ejemplo nada más, el poco acceso a los métodos de planificación familiar por parte de los adolescentes, ¿no? Muchos adolescentes quieren cuidarse, pero no hay acceso. El Estado, el Estado, si bien es cierto, se ocupa de esto, pero hay algo más de repente en la estrategia política que se da que no llega claramente la estrategia o el diseño de la política para otorgar planificación familiar a este estrato social,
a otro nivel. Entonces, en el papel puede decir una cosa muy bonita, que se lee muy hermosa, que de repente ha sido copiado de otros lares, pero no se está cumpliendo, no se cumple cabalidad. Entonces, cuando nosotros vamos a indagar, analizar, explicar, tenemos que ver los determinantes, no solamente que un determinante es la falta de acceso al método de planificación familiar, sino también por qué motivos, habiendo una política de Estado de que debe haber acceso a los métodos de planificación familiar, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Y se ha descubierto, por ejemplo, o se ha analizado y se ha investigado de que los medicamentos no llegan a los asentamientos, a los centros de salud de los asentamientos humanos, o simplemente hay lugares donde no hay centros de salud en los cuales se puedan dispensar este tipo de, eh, de métodos para esta población expuesta a la enfermedad, o perdón, a esta situación. Entonces, así nosotros empezamos investigando. Ese es el objetivo de la investigación, determinar qué está pasando y por qué no se solucionan los problemas de salud que nosotros conocemos que existen, ¿no? Y acá habla de que lo he subrayado, y las respuestas organizadas socialmente para hacer frente a los problemas de salud en términos colectivos. Esto se pone porque últimamente, y como ustedes en la clase lo han visto, ¿no? Ya desde hace muchos años, por supuesto, esto no es reciente, ¿no? Desde hace más de 30 años o quizás más, ya se ha planteado de que la organización de los sistemas de salud también debe involucrar a las comunidades, porque las comunidades son los artífices o deben ser los artífices de su progreso, de su salud. Entonces, eh, es muy importante esta parte que he subrayado, donde la comunidad tiene que intervenir también en lo que se llama, o nosotros tener en cuenta a la comunidad en lo que respecta a la investigación en salud pública. Entonces, ¿con qué fin? ¿Con qué fin investigamos? Con el fin de generar conocimientos. Queremos conocer cuál es la situación de un acontecimiento de salud X, ¿no? Para poder cambiarlos, ¿no? Como dice aquí, para entender las causas y factores que influyen en estas condiciones de salud. Y como es salud pública, tenemos que abordar desde una perspectiva poblacional, ¿no? La salud pública en nuestro país no se ocupa, pues, de enfermedades raras, ¿no? Sino enfermedades que afectan a grandes poblaciones. El dengue, la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿no? Con el fin de evaluar y explicar el efecto que ejercen, etcétera, y generar intervenciones y mecanismos, ¿no? Para prestar salud. Esto sucede en nuestro país. O sea, hay intervención en salud pública, todo está escrito en el papel, existe estrategias sobre salud reproductiva, existe estrategias para control de la tuberculosis, es decir, todo en el papel, qué hacer, cómo se captan los contactos en tuberculosis, cuál es el tratamiento que se le debe dar, pero sin embargo existen muchos factores que condicionan de que esto no mejore. Y uno de los factores, hay que tener en cuenta, en realidad es parte de los gerentes, de los directores, de los ministros, que no tienen, digamos, no hacen imperativa la ley, desde mi punto de vista. Entonces, cuando uno ejerce una acción, un cargo tiene que ejercer una acción imperativa, que esto se debe cumplir, desde el más alto nivel hasta el último nivel, hasta el centro de salud más alejado. O sea, un control de lo que tiene que ser el sistema que se está implementando para mejorar la salud de nuestras poblaciones. Y además de eso, tiene que haber una intervención de todos los estratos o de todos los que conforman la sociedad, de muchas profesiones, no solamente los médicos, también las asistentes sociales, las enfermeras, las obstetras, el mismo personal de salud, los mismos vigilantes, todos somos uno en el control de una estrategia, todos debemos ser uno. Y las investigaciones tienen que darse a todo nivel. O sea, ¿por qué es que no llegan, no se distribuyen los medicamentos en tal lugar?
Y a veces no se necesitan, digamos, tener mucha inventiva digamos, y hacer una investigación de gran nivel. No, porque hay algo que quiero que ustedes lo lean, que se ha escrito ya y dice observar los procesos, perdón, observar los procesos, tormenta de ideas para mejorar, implantar el cambio, observar los cambios, ver los resultados, sostener los mismos en el tiempo. Entonces, ¿qué significa observar los procesos? Un proceso es una situación en la cual yo tengo que ver, tengo que observar cómo va desarrollándose mi estrategia. Y no es el implementador del proceso, sino somos todos que debemos generar una tormenta de ideas en los que todos tengamos opinión y que esto permita mejorar e implantar el cambio. Si es que en la implementación de una estrategia estamos observando que hay un desvío en la implementación o hay una falla en la implementación o la implementación no se ha dado de la manera adecuada porque podemos habernos equivocado en una estrategia, entonces hay que implantar el cambio. Luego de implantar el cambio hay que observar los cambios, ver los resultados y tener que sostenerlos en el tiempo. En el transcurso de la clase les voy a poner un ejemplo de cómo se ha sostenido en el tiempo la implementación de una investigación que se hizo por parte de la Cayetano Heredia, en donde se eliminó prácticamente de las Américas y del Perú una enfermedad que causaba muchos estragos, ¿no? Entonces, el área sustantiva de la salud pública debe basarse en la evidencia. Cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de investigación. Pero ojo, cuando yo les he dicho observar los procesos, mejorarlos, implementar la mejoría, controlar que esto se mantenga, también es evidencia. También es una evidencia. Que no necesariamente necesita una investigación en donde tengamos que hacer planteamiento del problema, justificación, metodología, no. Sino que simplemente una investigación, pueden llamarla empírica si quieren, pero que sí nos va a ayudar a mejorar la salud pública. Es una investigación muy pequeña de repente para algunos, pero que sí nos va a ayudar. Entonces, nosotros hacemos investigación en salud pública basada en la evidencia para cambiar y tenemos que basarnos en la evidencia, o sea, en la investigación. ¿Cuáles deben ser las áreas sustantivas? Las necesidades sociosanitarias, las condiciones no mórbidas, o sea, no solamente nosotros debemos hacer investigaciones sobre ya las enfermedades, sino en lo que es la prevención, quienes requieren atención, debemos fomentar, digamos, los ejercicios en las personas mayores, en las personas obesas, en las personas, etcétera, ¿no? Tenemos que, otra área sustantiva es los daños a la salud, ahí sí ya nosotros tenemos que hacer investigaciones sobre morbilidad, mortalidad, etcétera, ¿no? Ver cuáles son los factores, cuáles son las necesidades que tenemos, y esto es investigación en los servicios de salud, las necesidades que tenemos y qué servicios vamos a brindar, cómo se están utilizando los servicios, lo que dije hace un momento, ¿no? Si tenemos un cargo, tenemos que ver desde el más alto nivel hasta el último nivel cómo se están utilizando los servicios, que los servicios se deben utilizar bien, no puede haber filtraciones, no pueden haber digamos, aprovechamiento de lo que es el Estado. Hay lugares, y yo lo he vivido, hay lugares en donde los alimentos para las personas en extrema pobreza no llegan completos. Entonces, ahí es donde yo me refiero, que el control debe ser desde el último nivel hasta el primer nivel o desde el primer nivel hasta el último nivel. De tal manera que lo que yo estoy haciendo sea efectivo, o sea, es decir, tenga resultados buenos.
Y en cuanto a las políticas de salud, ya les dije, todo está en el papel. No hay nada inventado. Es más, son políticas de repente, políticas de salud copiadas, ¿no? Y estas políticas de salud, lógicamente, se basan pues en la epidemiología, la demografía, ciencia de la administración, economía, sociología, el derecho y la ética, ¿no? O sea, hay muchas disciplinas que tienen que intervenir en esto. La economía interviene, por supuesto, la epidemiología igual. ¿Cuál es la problemática entonces que tenemos nosotros para investigar? Que en los países pobres no investigamos, pues, porque no le dan importancia. La primera prioridad en los países pobres no es la salud pública, no es prioridad absoluta, tampoco es la educación, tampoco es la educación. Entonces hay una marginalidad, ¿no? Y las políticas de los gobiernos no son las más efectivas. Se puede entender que no hay dinero, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Además, hay pocos centros de investigación, muy pocos investigan y no investigamos. Vamos a ponernos también nosotros ahí para no decir, echar la culpa a otros. No investigamos porque no nos forman como investigadores. Porque en el pregrado y en el posgrado no nos forman como investigadores. Y no nos forman como investigadores porque no hay digamos, no ha habido, no todos, no en todas las universidades, pero no ha habido esa manera o no ha habido eh, digamos, esa inquietud de formar investigadores por muchos factores. Y los profesionales que quieren investigar o tienen deseos de investigar, no investigan porque la investigación muchas de las veces no te da dinero y uno tiene que vivir o supervivir, ¿no? No es que los médicos tengamos mucho dinero y por lo tanto nos vamos a dedicar a investigar una parte, no, muchos no investigan. Entonces, ¿de qué depende esto? De que nos financien externamente, pues. Y si hacemos alguna investigación, no se difunde, pues no se difunde. Últimamente, peor todavía, porque para publicar una investigación en una revista extranjera te están cobrando $500, $1000, ¿no? Entonces, aquí la gente, los investigadores no pagan. Entonces, ¿dónde se publican? Se publican en revistas nacionales que no están indexadas, ¿no? Un aspecto muy importante de investigación es la atención primaria y salud, ¿no? A nivel de la atención primaria existe una riqueza de problemas para investigar y solucionar, ¿no? Y el punto de partida, la atención primaria de salud es el primer y principal eslabón para la integración de un sistema de salud hacia arriba, o sea, hacia los otros niveles de complejidad. En otras palabras, lo que quiero decirles con esto es que eh, mientras nosotros tengamos centros de salud que, con niveles de complejidad, es decir, un centro de salud que debe atender patologías que se deben y se pueden atender ahí, entonces nosotros no estaremos recargando los otros niveles de atención. Lastimosamente no tenemos ese criterio, no tenemos esa formación y alguien, por ejemplo, por un resfrío no se va a un centro de salud. Bueno, por múltiples factores también, hay múltiples factores que se dan para que no vayan. Pero bueno, eso no es cuestión de analizar ahora. Entonces no se van ahí, sino se van a un hospital regional, por decirles, ¿no? Para un resfrío que puede ser solucionado en el primer centro de salud que está más cerca a su domicilio. Aquí entramos a tallar nosotros, el rol de la universidad en la investigación en salud. ¿Dónde nace el conocimiento? ¿Dónde florece? ¿Dónde fluye el conocimiento? ¿Dónde debe fluir en todo caso? Es en la universidad. En la universidad se forman los que van a dirigir las políticas de salud del país. No se puede, no se debe de pensar que alguien que no se ha formado profesionalmente y que conoce lo que es la salud pública va a llegar a ser un cargo porque no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad? Es que formar profesionales, ¿no? A nivel de pregrado, posgrado, especialidades, maestrías y doctorados. Ese es el rol de la universidad, formar profesionales que generen investigación. ¿Para qué?
para cambiar la salud del país, ¿no? Miren, esta es la producción de la investigación en Latinoamérica y el Caribe. Acá estamos nosotros, Perú. Nosotros no investigamos como otros países, ¿no? Que están cerca de nosotros. Esta es nuestra realidad. No he encontrado más estadísticas, bueno, pero miren, ¿no? Brasil produce bastante. Ahora, ¿por qué no producimos en las universidades? ¿Por qué algunas universidades producen más investigación y otras no? ¿Por qué Villarreal no produce? Debemos nosotros ahora internalizar dentro de nosotros que debemos nosotros en nuestra universidad fomentar la investigación. Yo felicito, por ejemplo, hay el SOCENVI que definitivamente, pues, de alguna manera, que es bastante para mí y debería ser para otros también, fomenta la investigación de los muchachos, fomenta el conocimiento, abre la mente para que las personas se inicien en la investigación, se inicien en el conocimiento, quieran aprender. Si no hay motivación, no hay posibilidad de poder, digamos, desarrollarse. Muchos de nosotros tenemos que tener motivaciones, ¿no? Y tener voluntad de investigar, porque la voluntad es una potencia humana, ¿no es cierto? Tener voluntad es tener es un atributo, creo yo, salvo que después se demuestre lo contrario, un atributo del humano que representa para él como una potencia. Si tenemos voluntad, lo vamos a hacer y vamos a investigar, ¿no? Y acá, ¿cómo contribuye el Perú, etcétera? Es un dato antiguo, pero contribuimos con muy poco, pues, ¿no es cierto? Y medicina 1.4 de la investigación en América Latina, que es muy poco. No estamos contribuyendo porque no formamos investigadores. Tenemos que hacer eso. Tenemos que comprometernos a formar investigadores. Los docentes, creo yo, con más responsabilidad que los alumnos. Tenemos que motivar. Y hay escollos, pues hay conflictos, ¿no? Conflictos, grandes conflictos reales y potenciales, ¿no? Que bueno, que han sido analizados en lo que vamos a ver después. Lo que le dije hace un momento, ¿no? Cuando investiguemos, no nos debemos centrar en nosotros mismos, en que solamente los médicos o que solamente el personal de salud, no. La investigación en salud pública debe ser multidisciplinaria, donde debe intervenir la sociología, la antropología, porque la salud también tiene un componente sociológico. Ustedes leyeron en la entrada que los países, la miseria de los países es lo que genera enfermedades. Ahí está. Eso es la sociología. Ese es un concepto sociológico. No es un concepto médico ni económico. Es sociológico. Y también interviene la antropología, la psicología, la economía, etcétera. Todas las disciplinas contribuyen a la investigación, deben contribuir y pueden contribuir en la investigación en salud pública, porque la salud no es un proceso que se tiene que entender, o la salud o la enfermedad no es un proceso que se tiene que entender como netamente médico. Si pensamos que es netamente médico, ya debemos volar esa idea en nuestra mente. Muy bien. Y en el año 2019 se reunieron la Escuela Nacional de Salud Pública, que es el ente encargado en nuestro país de lo que es investigación en salud pública. Y generó este documento, Prioridades e Investigación en Salud Pública, ¿no? Este documento contempla la construcción de las líneas de investigación, o sea, ¿qué se debe investigar en el Perú? Tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional, ¿no? Y participaron muchas personas, notables diría yo, y que entre este grupo de personas consensuaron que deberían haber ciertas líneas de investigación, como vuelvo a repetir, para cada región y para el ámbito nacional debido a la transición demográfica. El crecimiento demográfico
no es el mismo en nuestro país. Tampoco es el comportamiento epidemiológico no es el mismo en nuestro país. Por lo tanto, no se puede aplicar una política nacional de salud o de control de la enfermedad, porque somos un país muy diverso. Esta es la resolución que dio origen. Y el ENSAP dice que tiene que haber un trabajo coordinado, que tenemos que tener en cuenta las instancias de los gobiernos regionales y las universidades que tenemos que intervenir en el ámbito regional, identificar las líneas de investigación, ¿no? Fundamentadas en evidencias, o sea, en investigaciones, ¿no? Organización de la información y priorización de la línea de investigación. Esto es lo que ha planteado la ENSAP con la asistencia técnica, o sea, profesionales que nos pueden ayudar a analizar lo que nosotros queremos estudiar o lo que queremos solucionar en base a la evidencia que encontremos. Pero como les digo, y vuelvo a repetir, no es necesario hacer una investigación que tengamos que plantear el problema, etcétera, etcétera. No. Aun cuando algunos pueden estar en desacuerdo con lo que diga, yo que, yo creo que mm, Manuel Núñez Butrón, que fue un médico, Manuel Núñez Butrón, fue un médico que estudió en San Marcos y él había nacido en Puno. Y cuando terminó su profesión, se fue a su tierra, a Puno. Y lo que hizo en Puno, y lo que ya había observado de cuando era niño seguramente, había observado que la población no se bañaba, no había higiene, y por lo tanto digamos, tenía muchos piojos en la cabeza, no estaba organizada, y él eh, aplicó, o sea, frente a una observación de un problema, aplicó una solución. ¿Qué hizo? Investigó, en realidad investigó. Observó una situación y la cambió. Formó brigadas de salubristas, es decir, convocó como médico, por supuesto, tiene cierto poder en una comunidad y convocó a cantidades de jóvenes y los estimuló, lo que les dije hace un momento. Y como ellos tenían voluntad de hacer las cosas, los formó y les enseñó higiene, les enseñó primeros auxilios, a aplicar inyecciones, las cosas básicas que los jóvenes podían hacer y cambió muchas cosas, mejoró muchas cosas. Y ustedes van a leer eso. Yo los voy a dejar para que lean. Y ustedes analicen y den su propia interpretación. Porque algunos no le dan importancia, otros sí lo han recordado y han dicho que es el primer salubrista. No les digo del mundo, del Perú, pero sí es el primer salubrista que solucionó los problemas. Él no sabía de repente mucho sobre epidemiología, él de repente no sabía mucho sobre estrategias de esto, ¿no? De repente no sabría, de repente digo yo, pero observó un problema y lo cambió y formó brigadas y su movimiento se llamó Richarismo, que significa despertar, despierta, ¿no? Para algunos era simplemente una persona que quería cambiar las cosas y que quería estar en contra de los poderosos. O sea, se formaron una serie ustedes lo van a leer. Algunas personas lo veían como un enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad que si uno lee y lo interpreta, podría tener muchas conclusiones de repente, pero sí fue una persona, un salubrista de primera, que no se fue a Alma Ata, no se fue a la OMS para cambiar la salud del mundo, pero cambió la salud
de un lugar donde había mucha gente pobre y donde hay mucha gente pobre, donde mucha gente se muere por el frío, de neumonía. Entonces, investigar en salud, ¿qué significa generar datos? ¿Para qué investigamos? Para comprender mejor y aportar soluciones a los problemas de salud. ¿Por qué investigar? Porque queremos evidencia de lo que queremos evidencia de lo que está aconteciendo, de tal manera que esta evidencia científica nos ayude a cambiar. Ya les voy a poner un ejemplo más tarde para que vean cómo es. La ENSAP dice cuáles son las prioridades nacionales de investigación en salud. ¿Qué son las prioridades? Son necesidades de investigación en base a los problemas sanitarios y que requieren respuestas efectivas y eficientes, que permiten orientar los recursos. Si yo sé que hay un bolsón de tuberculosos en tal lugar, yo oriento los recursos a ese lugar. O sea, no yo, el que hace el que está al frente de la salud del país, del Estado. ¿Cómo surgieron estos? ¿Cómo surgen estos? De un proceso técnico participativo. Todos, no solamente los médicos. Nosotros tenemos que buscar la participación de todos. No debemos considerarnos el non plus ultra ni el top. De alguna manera, debemos nosotros pensar que de nosotros y también de otros debe partir la solución de los problemas. A quienes compromete los gestores, que son los ministros, los viceministros, los directores, los investigadores, los mismos prestadores de salud, es decir, los médicos, enfermeras, etcétera, las universidades. Como les digo, todos debemos actuar. Hasta el cura debe actuar, sin desdén. Hasta el párroco debe actuar. ¿Y cuáles son los problemas? Acá están, que lo vamos a ver uno por uno. Enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Tenemos que ver la magnitud, cuáles son los determinantes para prevenir, cómo debemos intervenir, cuál es el impacto de las enfermedades metabólicas en lo económico, en lo social y qué debemos hacer, cómo es el proceso de implementación para mejorar, ¿no? La anemia, la malnutrición en la anemia, ¿no? Es lo que se investigará, estas son las prioridades, ¿no? Ya es tedioso decirles, pero bueno, voy a tener que decirles. Biodisponibilidad de alimentos, pero como les digo, si nosotros hacemos una estrategia para mejorar la anemia o mejorar la nutrición de los niños, sobre todo de los niños y de las personas extrema pobreza o pobreza también, debemos nosotros siempre, digamos, que esa biodisponibilidad de las canastas de alimentos que les da, llegue, que no se pierda en el camino. A donde llega se va perdiendo, a donde llega se va perdiendo. Yo le voy en la bolsa donde dice lista de alimentos, dice, arroz de primera, 5 kilos, por decirte. Muy bien, le ponen arroz de segunda. ¿Cómo llega? Aceite envasado, llega aceite a granel. Si no controlamos, entonces no vamos a poder. Por eso que la investigación tiene que ser acuciosa en los diferentes lugares a donde no voy a hacer una investigación con material y métodos de por qué se ha perdido, ¿no? Simplemente el control, de tal manera que podamos hacer de que las cosas que están en el papel se cumplan a cabalidad. Otra prioridad es la salud materna, perinatal y neonatal, porque hay muchas muertes maternas, muchos niños se mueren por causas evitables, La salud mental, que es un problema serio en el Perú, ¿no? Hay muchos casos de depresión, muchos casos de personas que están afectadas por eso y no hay siempre yo escucho que la salud mental no se está abordando de la mejor manera. La tuberculosis, que es un problema crónico en nuestro país, pues, y está relacionado a la pobreza, a la ignorancia.
porque el Estado permite o da medicamentos de manera, entre comillas, gratuita, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que, a pesar de que tienen eso gratis, no acuden a los servicios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ahí tienen que haber investigaciones a ese nivel y que sí las hay. El cáncer, que es un flagelo que cada vez está midiendo más, ¿no? Hay muchas personas que se mueren de cáncer, sobre todo cáncer evitable. El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, se puede evitar. Y hay un programa de vacunas que están poniendo a niñas a partir de los 11 años y eso está muy bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero también hay que ver la prevención en las personas que, digamos, en las mujeres que tienen más de 40 años, controles de mamografía, en los varones que tienen ya a los 40, 45 años, detectar el antígeno prostático específico, a las personas que tienen más de 40 años también una colonoscopía, qué sé yo, lo que se hace en otros países, pero acá no se hace. Esa es la manera de abordar los problemas, ¿no? O sea, prevención. Lo otro también que es otro problema de salud pública y que es prioridad, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA. Refrendando, la investigación científica es una función esencial de la salud pública que nos permite reconocer problemas, situaciones que comprometen a la salud para darles solución. Identificamos eso y damos solución. ¿Por qué investigamos? Para formular políticas de salud. Para eso se investiga. Las políticas de salud nacen de lo que encontramos, de lo que vemos, de las estadísticas, etcétera, ¿no? Es imperativo para los países tener sistemas nacionales de investigación. Ha habido avances y ha habido avances, pero el crecimiento no es uniforme, ¿no? Y sobre todo en los países pobres y de ingresos bajos y medianos. Y vuelvo a repetir, son esenciales la investigación para la toma de decisiones en la formulación de las políticas de salud, ¿no? Para mejorar la salud humana. Y no vamos a progresar mientras no hagamos investigaciones que, sobre todo teniendo en cuenta la transición epidemiológica, la transición demográfica. No es lo mismo una enfermedad o un problema de salud pública en Huancavelica o en Loreto, ¿ok? Eso que quede claro. Es escasa, ya les he dicho, sin embargo, hay investigaciones, es escasa la investigación en nuestro país, sin embargo, hay investigaciones, Instituto de Investigaciones de la Altura en Cayetano Heredia, Biología Andina en San Marcos, etcétera, ¿no? El Instituto de Medicina Tropical también de la Universidad de Cayetano Heredia. Un investigador peruano de Cayetano Heredia logró eliminar el déficit de yodo en las Américas, ¿no? Él fue ministro en algún tiempo y es pionero en los estudios experimentales sobre la deficiencia de yodo. Cuando una persona no ingiere yodo, se produce el bocio, ¿no? Que es el crecimiento de la glándula tiroides, que se forma como una tumoración en la tiroides que está crecida, que puede crecer de tal manera, puede crecer hasta 10 centímetros, 4, 5, 6 centímetros. Y si me permiten, les cuento un cuento chiquito nada más sobre un caso de bocio. Era en la época de la colonia en nuestro país y, y había damas y varones, jóvenes y mayores, y por lo que siempre sucede en el acontecer de nuestras vidas, siempre alguien se fija en otro, un hombre o una mujer se fija, un hombre se fija en una mujer o una mujer se fija en un varón. Por, digamos, por su rostro, por la calidad de ser humano, por su inteligencia, por lo que sea. Y así fue, hubo un joven
que se enamoró de una bella dama, pero la dama no le hacía caso. Y él preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ella no me acepta? Y a sus amigas siempre en algún momento les dijo, ¿por qué no me acepta estar con ella? ¿Sabes por qué? Le dijo, porque tú no te has dado cuenta que tienes una bola acá en tu cuello. Y él en realidad nunca le había tomado importancia a eso, ¿no? Porque había mucha gente que tenía bolas, bultos más grandes, ¿no? Y él se dio cuenta que efectivamente, pues, tenía bocio. Y por eso la chica lo miraba a él y no le gustaba, pues, un hombre con bocio, ¿no? Y ahí surge lo que le lo que se llama una hazaña de ignorancia. Así le llaman los médicos. ¿Por qué una hazaña de ignorancia? ¿Por qué una hazaña de ignorancia? Porque este joven, en su desesperación por lograr el amor de esa bella dama, por lograr la admiración de esa bella dama, eh, fue a buscar un médico, un cirujano de ese tiempo, y le dijo, sácame esto, puedes, te voy a pagar lo que tú me pidas, pero quiero que lo saques. En ese tiempo no había anestesia, no había la habilidad quirúrgica como para poder intervenir una glándula de ese nivel, ¿no? Pero a tanto ruego, el médico con sus ayudantes lo emborracharon hasta dejarlo casi privado. Una noche de esas, en donde en Lima pues no había mucha luz tampoco, ¿no? Y procedieron a la cirugía. Se escuchaban, según narra el historiador, se escuchaban gritos como que viniesen de ultratumba, porque el joven gritaba, pues, por el dolor. Pero lograron, después de varias horas hasta la madrugada, sacarle ese bulto. Como le sacaron el bulto, después él se presentó a la chica y recién ahí la chica le aceptó. Pero lo que dicen los médicos en esta historia es, lo que se hizo fue una hazaña, sí, 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 fue una hazaña. Fue una hazaña. Una hazaña para el médico que dijo, mis manos sí pueden operar y logré que este hombre salga vivo de esta cirugía y le eliminé esa cosa que tenía ahí. Y fue una hazaña para el joven que logró el amor de la mujer. Y este es el bocio. Esta es la historia del bocio. Y el que logró eliminar el bocio en el Perú, añadiéndole sal yodada, fue este médico Pretel, en base a una investigación, ¿no? Y el continente americano fue el primero en estar libre de la deficiencia de yodo. Alma-Ata en 1978 dijo salud para todos en el año 2000. Han pasado muchos años, decenas de años, décadas. No hay. No digo que no ha avanzado, ¿no? Sí hemos avanzado, pero no hay este, esto, esto no hay. Esto, salud para todos. Nuevamente, los artífices de las políticas mundiales, nuevamente se han trazado un plan, objetivos del milenio. Quieren todo esto, todas estas cosas quieren.
Yo creo que, ojalá, que logremos esto, ¿no? Pero yo creo que para lograrlo tenemos que empezar a cambiar desde ahora, desde que somos estudiantes, desde que ustedes son estudiantes, desde los docentes, cambiar y internalizar que en realidad eso deberíamos hacer. Por último, Hussein en el año 2021 escribió: hay que resaltar que de la investigación científica depende la salud, el bienestar, la riqueza, el poder y la independencia de las naciones. El poder. Mientras más investiguemos, más poder vamos a tener, vamos a dar bienestar y vamos a ser más independientes. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Doctor Aliaga, Sí, muy buena interpretación para todos nuestros conocimientos, pero quisiera que me dé unos minutos para hacer de conocimiento algo de los alumnos, a los alumnos, si usted me permite. claro, doctor. Dígame. Bueno, como ustedes saben, estimados alumnos, a 3 meses de finalizar este año, el sector salud solo ha ejecutado el 56% de su presupuesto. ¿Cómo la catalogamos esto? Como ineficiencia, ¿no? Porque esos recursos no invertidos, como bien sabemos nosotros, pudieron usarse para evitar muertes. De repente, como se pretende hacer, digitalizar historias clínicas en la atención de mujeres vulnerables. Pero también, como decía el doctor Max Aliaga, la lucha contra el cáncer, ¿no? Ustedes recordarán que hace unos meses, los que algunos ven los días sábados de repente, ese programa de Chibolín, ¿no? Eh, Presentaron con bombos y platillos que el gobierno daba 4.000 millones de soles para el cáncer, con bombos y platillos, todo. Pero en realidad no fue así, porque después se descubrió que hasta la actualidad no habían dado ni un sol, ¿no? Porque la inversión destinada a combatir el cáncer, digamos que es la primera causa de muerte en el país, como lo dijo el doctor Aliaga, ha aumentado en 107%, llegando a 1.048 millones para el 2023, como que se necesitaría. Los fondos que tendrían que ser prioritarios, diríamos, para el tratamiento del cáncer de mama, de leucemia. Y en cuanto a los recursos destinados para implementar la nueva ley del cáncer, como saben ustedes, se concentran en el mantenimiento de los servicios oncológicos de hospitales y la compra de productos, dispositivos y tratamientos médicos. Pero por otro lado, como ustedes bien saben, solo se tiene contemplado 25 millones dirigidos al Ministerio de Salud para atender casos, que también es otro problema, de violencia contra la mujer en lo que va del año 22. Los centros de emergencia en la actualidad de mujer han atendido cerca de 93.000 casos, de los cuales más de la mitad son denuncias por violencia física o sexual, lo cual requiere una atención, como saben ustedes, integral, que incluya nuestro sistema de salud. Y de acuerdo al análisis, el presupuesto asignado para desarrollo infantil temprano, como dijo el doctor Aliaga, la salud materno-neonatal, la atención de cáncer, refleja un esfuerzo público a los escasos recursos disponibles. Pero sobre todo, ayer estuve leyendo en los periódicos, y quizás ustedes también se han enterado, lamentablemente, que hay niñas de 10 a 14 años que son madres en la actualidad, y es alarmante porque llega casi a un 25% de niñas de esa edad. Entonces, como alguien decía, y ustedes recordarán esa frase, hay hermanos mucho por hacer. Es lamentable que niñas de 10 y 14 años
sean madres a esa edad, cuando a esa edad deberían estar jugando con sus muñecas. Se les corta, digamos, la etapa de vivencia que deberían tener a esa edad. Entonces, yo quería solamente colaborar con eso, ampliando un poquito más, quizás el doctor Max Aliaga le pueda dar más luces como especialista y hacerles ver que de todas las clases que se hace, hay mucho más que ustedes tienen que ir ampliando sus conocimientos. Muchas gracias por escucharme. Gracias por permitirme, doctor Max Aliaga. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Bueno, ya no hay preguntas. Ya con mi grupo me quedo. Hasta otro día, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.